que están con deficiencias, pero están. Tienes algunos profesionales, héroes de la salud que están haciendo lo que pueden. En mi último viaje en Madre de Dios, por ejemplo, tienes un hospital que es del sector público, que no está en buenas condiciones en este momento, sin embargo le da los servicios a pacientes del Seguro Social, porque ahí el Seguro Social no tiene una respuesta. Entonces, definitivamente lo que vamos a tener que hacer es trabajar de manera progresiva en esta integración, asegurar que vamos mejorando en los dos niveles los servicios, pero yo creo que los servicios en sí son complementarios y entonces nos van a permitir tener una mejor respuesta y evitar duplicaciones que en este momento ya existen. En otros lugares tú encuentras un hospital de uno, un hospital del otro y a cada uno le falta lo que tiene el otro. Y eso es absurdo. Nuevamente, no está centrado en el ciudadano, sino está centrado en las instituciones y eso tiene que cambiar. Y entonces el énfasis tiene que ir más a la salud, digamos, a la atención primaria y al ámbito más preventivo, digamos, esa cadena es la que hay que tratar de fortalecer para que los grandes hospitales solo sirvan para los asuntos más complejos. Pero el Perú, digamos, por su característica, es muy diverso, ¿no? ¿Cómo hacer en esta expresión de voluntad que ustedes han hecho en torno, no solo a los primeros días, sino a lo que va a ser el tema de salud ante el gobierno, para responder a esa diversidad cultural? Por ejemplo, en el Perú hay gente que no tiene acceso a la salud porque, digamos, el centro de salud está muy lejos y cuando llega a veces el que atiende no habla en quechua como habla la persona que necesita la atención. Es decir, ¿cómo mirar ese país desde la salud y hacerlo que a través de eso dialogue de una manera mucho más armónica? ¿Qué van a hacer específicamente, por ejemplo, con eso? Mira, o sea, lo que estamos hablando ahí es de la transformación. No va a haber un solo modelo. Somos un país pluricultural y además con una geografía, fíjate, no solamente es cultura, sino una geografía muy variada, lo que representa uno de los retos más grandes para la salud, para la educación y para todo lo que querramos hacer en función de desarrollo. Entonces, lo que vamos a tener que trabajar son diversos modelos. Cuando hablamos, por ejemplo, de cómo vamos a llevar salud a la selva, ¿cierto? Entonces, es un poco inocente pensar que vamos a tener grandísimos hospitales en la selva para las zonas más alejadas, pero lo que podemos trabajar son otros modelos en los que llegamos a estas poblaciones a través de lo que podríamos llamar agentes comunitarios, médicos de familia, telemedicina y otros sistemas. Y cuando hablamos acerca de ya la parte cultural, entonces ahí es donde tenemos que engarzarnos con todo el tema de educación y entrenamiento y formación de profesionales de manera distinta. Y hemos estado conversando y ya lo ha comenzado a hacer, por ejemplo, educación, creando profesores que sean capaces de hablar distintos idiomas. Bueno, ahora lo que tenemos que comenzar a trabajar también es cómo tenemos profesionales de diferentes áreas y diferentes carreras que comiencen a hablar el idioma que necesitamos que hablen. Te cuento que ya fue una revolución esto de becas nacionales. En mi labor como ex decana de la Facultad de Salud Pública, por ejemplo, nosotros ya tenemos 3 promociones de administradores en salud. Y tengo administradores de salud que vienen de comunidades nativas. En una promoción yo tenía estudiantes que hablaban 12 diferentes idiomas, y te voy a decir idiomas, ¿no? Tenía estudiantes que hablaban inglés o alemán, hasta cocama-cocamilla, ¿no? Y otros idiomas que yo jamás había escuchado. Y entonces esa pluriculturalidad, no solamente porque vienen de diferentes sitios o idiomas, hay que promoverla. Estoy segura, cuando hablaba con uno de mis estudiantes me decía, doctora, yo sí voy a poder, yo quiero hacer establecimientos de salud que puedan llegar a las personas y yo sí me puedo comunicar. Él era de la misma zona. Entonces, ese tema hay que trabajarlo con educación y con los establecimientos. Tenemos que cambiar, transformar la salud y no podemos olvidarnos de esa diversidad. O sea, eso es la transformación y fíjate, no serán 5 años, pero creo que el reconocimiento de esa necesidad ya nos está poniendo a la vanguardia.
Antes ni siquiera lo pensábamos. No, justamente por eso, ¿no? Y a propósito de hechos muy concretos, que en los últimos días nosotros hemos dado mucha cobertura a eso. Por ejemplo, hay derrames de petróleo y la atención a la salud de la gente es no solo deficiente, sino que no existe. Es decir, en los últimos derrames que han habido en la selva del Perú, la gente se ha quejado porque le han empezado a salir manchas en el cuerpo, ha tenido problemas, no puede comer el pescado porque está contaminado, y no había un centro de salud que pudiera atenderlos mínimamente. Y como no se podía, porque no había quien atendiera esa situación, diagnosticar qué tenía, sencillamente Petroperú decía, no podemos tener la certeza de que ha afectado la salud de la gente. Es decir, así de dramático. ¿Qué cosa concretamente, por ejemplo, se va a hacer para la atención de esas comunidades que hoy tienen el problema? No es que pasó y ahora lo están teniendo todavía. Mira, tenemos un equipo que está trabajando en este tema. Yo estoy viajando el día lunes, por ejemplo, a Loreto, porque estamos comenzando a ver cómo vamos a plantear cómo llegar hasta esas comunidades y a diversas comunidades que están alejadas, ¿no? Y ya te decía, una de las cosas que vamos a tener que incorporar en todos estos sistemas son tecnologías de información y comunicación. Cómo llegar a ellos a través de telemedicina, cómo llegar a ellos a través de otras alternativas, ¿no? Muchas de estas comunidades están solamente comunicadas en este momento a través de ríos, entonces necesitamos tener lanchas, necesitamos tener formas de comunicación con ellos. Ahora esto es una cuestión, obviamente se van a necesitar establecimientos, necesitamos recursos, pero también necesitamos otras cosas que son parte del desarrollo, ¿no? Cómo llegar a través de carreteras y otras, pero eso le corresponde, eso son otras maneras, le corresponde a otros ministros. Sí. Lo interesante, te digo, y insisto con esto, es que estamos tratando muchos de los aspectos que estamos viendo, los estamos viendo de manera multisectorial. Entonces se está viendo, sí, para llegar con salud necesitamos tener caminos. Para llegar con salud necesitamos tener comunicaciones. Y creo que va a ser todo un proceso de trabajo. En este momento, para el caso específico, claro, vamos a tener que tomar acciones que las vamos a llamar acciones de emergencia, porque estamos en esa situación. Pero esta coordinación de salud con el Ministerio de Trabajo, ¿no? Salud tiene que ver con el Ministerio de Trabajo. ¿Te das cuenta que eso también es la gente no sabe? Yo he recibido muchos correos y mensajes que agradezco a la población porque todos me van contando y me van dando la mirada del usuario acerca de qué pasa. Y cuando me dicen, doctora, tiene que cambiar de salud, etcétera. De salud, increíblemente eso es parte pues de la fragmentación. No depende del Ministerio de Salud, depende del Ministerio de Trabajo. Pero ahorita estamos en coordinaciones muy estrechas con el Ministerio de Trabajo, justamente. Pero debería pasar el Ministerio de Salud. Así es, ¿no? Y es parte, digamos, de todo un plan de cómo vamos a ir trabajando para eventualmente hacer que esto sea integrado y sea solamente el tema de salud manejado de manera técnica, con buena gestión, buenos presupuestos, centrándolo en el ciudadano. Una pregunta suelta, porque quería retomar el tema de Glatzer, pero la píldora del día siguiente, ¿qué piensa usted? ¿Debe ser repartida por los hospitales públicos? Mira, la píldora del día siguiente, la anticoncepción oral de emergencia, como le llaman, es una necesidad. Lo hemos hablado también con otros ministerios, y sí, yo creo que sí debe haber acceso. Mira, porque fíjate, vamos a cambiar, se parece repartida por los... Existen indicaciones para esto, es uno de las herramientas que tenemos para evitar los embarazos no deseados. No debe usarse como un anticonceptivo oral, porque los anticonceptivos orales implican yo planeo que voy a tener relaciones sexuales, decido no salir embarazada y tomo mi anticoncepción, pero esto es para situaciones de emergencia.